Entonces, como quedamos, ¿no? De los ácidos carboxílicos, ya vemos lo del pK, ajá, como por ejemplo tener tres fluoros, fíjense, todavía los hace más ácido que el tricloroacético, ¿por qué? Porque el flúor es más electronegativo, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿cómo el sustituir en los carbonos alfa los ácidos carboxílicos? Pues me permite aumentar más el potencial de acidez, ¿sale? También, por ejemplo, como les digo, los ácidos carboxílicos, digo, los ácidos benzoicos, los derivados de ácidos benzoicos, cómo la sustitución me afecta a la acidez. Por ejemplo, los nitros, que es el grupo electrotractor más fuerte, me lo lleva de 3 a 3.4. Si lo comparamos con el benceno solo, ajá, o por ejemplo un grupo electrotractor como el benzaldehído 3.8, sale, pues un ejemplo. Pero por ejemplo, si tengo grupos electrodonadores, aumenta, si se fijan, aumenta ya la acidez de los ácidos carboxílicos. ¿Sale? ¿Y por qué? Porque por el efecto inductivo que inyectan densidad electrónica al anillo aromático, pues le quita estabilidad a la base conjugada, ¿sale? De una u otra forma lo desestabiliza. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, podemos ver el benceno solo tiene un pK de 4.2 o 4.19, pero fíjense, le ponemos un grupo electrodonador muy fuerte, se va hasta 4.46, pero le ponemos un grupo electrotractor y todavía Norto, fíjense cómo se va hasta 2.16, o sea, ya el hecho de que esté más cerca. Ese efecto inductivo tiene mucha fuerza para disminuir la acidez, ¿sale? Son cosas muy, muy, muy vagas, pero se requiere que lo sepan. Ajá, afecta más tener en orto y para, sobre todo en orto, que en meta. Grupos de electrotractores a los ácidos carboxílicos, cómo disminuye la acidez. Algo que también vamos a ver son las sales de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos con una base fuerte, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, ajá, puedes desprotonar el protón, para formar la famosa sal de ácidos, ajá, son los carboxilatos. Por ejemplo, si utilizo hidróxido de sodio y ácido acético, voy a tener mi acetato de sodio, ¿sale? Entonces ya vimos cómo formar los ácidos, ¿sale? Porque es muy importante, porque también acuérdense que los carboxilatos pueden ser nucleófilos débiles hacia una SN2. Ojo, ¿eh? ¿Sale? Otra ventaja de los sales es que esa virtud ácido y base que tienen los ácidos carboxílicos es que si tengo la sal de mis ácidos carboxílicos, puedo volver a protonar, o sea, puedo regenerar mi ácido carboxílico cuando le cargo poquito protones, proveniente pues de ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos el acetato de sodio que formé hace rato, lo vuelvo a protonar con ácido clorhídrico, para formar ácido acético. Entonces podemos ver que los ácidos carboxílicos se pueden formar a carboxilatos desprotonando y ácidos carboxílicos protonando. Y eso es muy interesante porque sabemos que los ácidos carboxílicos en general son insolubles en agua, ajá, muy poco solubles en agua, ajá, pero las sales son altamente solubles en agua, las sales, y eso podemos aplicar esto para poder purificar compuestos orgánicos. Por ejemplo, si yo tengo ácido carboxílico, recuerden que si yo tengo, por ejemplo, y éter, agua y éter, el éter es menos denso, entonces se queda el éter arriba, ujú, y el agua se queda abajo. Es como agua y aceite. Entonces, en el éter, que es la fase orgánica, se van a quedar los ácidos carboxílicos y otros compuestos orgánicos. Digamos que yo quiero purificar este ácido carboxílico, ujú, que está contaminado con otras cochinadas orgánicas. Entonces le pongo agua, ujú, que va a tener hidróxido de sodio, y me voy a pasar del ácido carboxílico al carboxilato. Entonces va a pasar las impurezas orgánicas, se van a quedar en la fase orgánica, en este caso es el éter, que el éter es menos denso, y ahora el ácido carboxílico se me va a la fase acuosa. Separo, acuérdense que eso ya lo hicieron en el laboratorio, separan fases, ¿sale? Acidifican la fase orgánica, le cargan agua, ¿sale? Con ácido clorhídrico, y ahora el éter se va puro el ácido orgánico, el éter se lleva puro el ácido carboxílico una vez que acidifican la fase acuosa, le cargan ácido carboxílico a la fase acuosa,
Y el ácido carboxílico se convierte, digo, el carboxilato se convierte en el ácido carboxílico que va a ser soluble en éter y no en agua. Y esa es una forma de purificar los ácidos carboxílicos en el laboratorio. Y aquí tenemos como que el diagrama, ¿no? Tenemos la mezcla ácido más impurezas, le cargamos éter y agua, ajá, agitamos para hacer la separación. En el éter se van el ácido y las impurezas, el agua pues se van impurezas inorgánicas, le cargamos hidróxido de sodio y agua, éter, se van las impurezas orgánicas y el agua va a estar aquí el carboxilato. Acidificamos el agua y ahora sí en éter se va el ácido carboxílico. Es muy interesante. No, espero que ya hayan hecho estas prácticas en el laboratorio. Ok, tenemos también los famosos anhídridos ácidos, los famosos anhídridos R, C, R, C, O, C, O, R, esos son los famosos anhídridos, ajá. Estos anhídridos, pues tienen, ¿cómo les digo? Su nomenclatura, ajá, empieza con anhídridos acéticos, si viene del ácido acético, anhídrido benzoico, si viene de ácido benzoico. Tenemos anhídridos cíclicos, como por ejemplo muy típico el famoso anhídrido succínico, se utiliza mucho en el laboratorio. Ok, tenemos por ejemplo los puntos de fusión de los anhídridos pues son muy bajos prácticamente, ajá, son más bajos que los ácidos carboxílicos, eso sí, ajá, porque si se fijan el anhídrido acético ya no tiene para formar puente de hidrógeno, entonces por lo tanto los anhídridos tienen puntos de fusión más bajos que los ácidos carboxílicos. Ujú. Tenemos también anhídridos asimétricos donde tenemos asimétrico porque está un ácido de este lado y el otro proveniente del otro ácido por este lado, ya no es lo mismo. Ellos son asimétricos. Ajá, tenemos los famosos ésteres, ajá, los que terminan con acetato de hilo, ajá, empiezan con atom y terminan en hilo. Ajá, el acetato se cuenta por la parte del alcohol. Vamos a ver que un éster es esta parte, la que tiene el oxígeno. El que está pegado es ato, en este caso son acetato de etilo, que es un 2. Pero no me voy a meter mucho a la nomenclatura, pero ya pues si escuchan un ato hilo, es que están hablando de ésteres. ¿Sale? Tenemos el famoso dimetilmalonato, ¿sale? Ese es un terbutil, terbutilato de ciclohexanoilo. Ujú. Las amidas, tenemos las amidas, por ejemplo, las amidas terminan con ida, ajá, con ida, acetamida, hexanamida, ciclopentanocarboxamida, ajá, así es como se llaman. O por ejemplo, las aminas secundarias se le pone un nitrógeno. En el nitrógeno de la amina es un N-metil propana amida y amida porque acuérdense que tengo el grupo funcional amida y para ver la sustitución del metilo, digo en el nitrógeno se le pone N. Si es una amida terciaria, entonces aquí sería N porque se repite en N-dietil y ya tenemos la carboxamida. ¿Qué características tienen las amidas? Pues tienen, pues en general las amidas primarias son menos, tienen punto de ebullición más bajo que los ácidos carboxílicos, creo que tienen punto de ebullición similares, ajá. Pero eso sí, fíjense, nótense muy bien cómo cambia el punto de ebullición, ajá, de una amida primaria a una amida secundaria. Por ejemplo, esta es una amida primaria. La amida primaria tan solo aquí sí puede tener interacción de puente de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno, 221. Me voy a una amida secundaria y la amida secundaria me baja a 205 y si le quito todos los hidrógenos a amida terciaria, se me va a 166. Entonces también influye mucho las sustituciones de las amidas para ver la naturaleza de puentes de puntos de ebullición, ¿ok? Son casi nada solubles en agua. Ujú. Y bueno, para resumir, tenemos entonces, ya vimos los ácidos carboxílicos, ya vimos estos halocloruros de acilo ya lo hemos estado viendo durante el curso,
Ajá. Son los halogenuros de acilo, los cloruros de acilo, cloruro de propilo, cloruro de propanoilo, etcétera. ¿Sale? Los anhídridos, vimos. Ujú. Las amidas, las ésteres, los tioésteres. Estos no lo vamos a ver, los acilfosfatos. Pues esos son interesantes para en bioquímica nada más, pero así apréndanse que es un fosfato unido a un grupo acilo. Ajá, los nitrilos, ¿cómo se nombran los nitrilos? Los nitrilos se nombran con onitrilo. Por ejemplo, el ácido acético es ácido acético y entonces el acetonitrilo termina con nitrilo, acetonitrilo. El ácido benzoico, entonces benzonitrilo, terminan en nitrilo. Y es muy fácil reconocerlos, nada más se cambia el sufijo oic con onitrilo. Ujú. Ahora, entonces como les dije, no me interesa mucho la nomenclatura porque eso no lo vamos a ver. Vamos a ver rápidamente la química para de ácidos carboxílicos. Y esto me lo voy a llevar en corto porque eso ya lo vimos en el primer curso. ¿Cómo formábamos los ácidos carboxílicos? Acuérdense, oxidación, ruptura oxidativa de alquinos con ozono, oxidaciones de alcoholes primarios, ajá, oxidaciones de las cadenas laterales, ajá, que vimos en el último examen. Ruptura oxidativa de alquenos, ajá, con permanganato, acuérdense. Ujú. Como el alqueno, acá se formaba un ácido carboxílico por acá y el otro oxígeno por acá, ajá, con permanganato de potasio concentrado y calor, acuérdense, porque en frío se formaba el diol. Ujú. El alquino también con permanganato de potasio para formar los dos ácidos carboxílicos se rompía aquí, acuérdense, eso ya lo vimos, ¿eh? La oxidación de alcoholes primarios con ácido crómico, con permanganato de potasio, ajá, para llevármelo al ácidos carboxílicos. Esto ya lo vimos, las oxidaciones de cadenas laterales. Ujú. ¿Qué más? Bueno, pues esto es exactamente lo que acabo de ver, con dicromato de sodio en ácido sulfúrico. Acuérdense que estos dos generan el ácido crómico, que es el agente oxidante. Ajá. Otra cosa, y también lo vimos, por ejemplo, en los nitrilos, hidrólisis ácida en medio ácido, ajá, en medio ácido, como cambio de un nitrilo a un ácido carboxílico. Ajá, no va a haber mecanismo, pero ya saben que un nitrilo en medio ácido me pasa al ácido carboxílico. ¿Y cómo puedo generar, por ejemplo, este? Tengo el bromuro de bencilo, le cargo cianuro de sodio, por ejemplo, una SN2, ajá, esto porque es una SN2, le cargo después, lo hidrolizo en medio ácido y genero mi ácido carboxílico, ¿sale? Es una forma de preparar ácidos carboxílicos, que también ya lo habíamos visto. Ujú. Y esta estrategia se utiliza mucho para la síntesis del ibuprofeno. Quien a estas alturas nos ha tomado un chingo de ibuprofenos para el dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, es así como se hace a nivel industrial. Se compra esta materia prima, se hace la SN2, ajá, y después se hidroliza. Ok, eso también ya lo vimos, cómo preparar ácidos carboxílicos a partir de dióxido de carbono con los griñares. Acuérdense, tenemos el haluro de alquilo, le ponemos magnesio, formamos el griñal, le ponemos el dióxido de carbono. Ajá, pues esta química pues ya la conocemos. Y después acuérdense que se protona, ¿sale? Entonces aquí tenemos ejemplos. Son simplemente ejemplos que en el cual ya vi en la última diapositiva que vimos, ¿sale? Y este también ya lo expliqué, ¿sale? Ajá. Entonces, parte para formar ácidos carboxílicos es con dióxido de carbono seguido de protonación, con medio ácido o agua. ¿Qué más? ¿Qué más con los... Bueno, entonces son ejemplos, miren, son ejemplos nada más que les pongo para formar ácidos benzoicos a partir de griñar. ¿Ok? Nada más analícenlo, véanlo, ¿ok? Tengo el halogenuro de alquilo, le pongo magnesio, ajá, le pongo magnesio, le pongo CO2 y agua o agua protonada y formo los ácidos carboxílicos. Otra cosa que llevan a cabo los ácidos carboxílicos son las reducciones. Ajá, si yo tengo un ácido carboxílico y le pongo ¿qué significa la? Acuérdense, hidruros de litio y aluminio, ajá,
Ya nada más acuérdense cuando vimos agentes reductores, ya me lo puedo llevar directo. Entonces le pongo al ácido carboxílico hidruros de litio y aluminio y se me forma un alcohol primario. ¿Sale? Entonces de un ácido carboxílico con hidruros de litio y aluminio seguido de agua o agua protonada o protones, seguido de protones como dos, voy a formar alcoholes. Otra forma de evitar el hidruro de litio y aluminio es utilizar boranos. Boranos en THF. Entonces el borano en THF es capaz de reducir del ácido carboxílico a los alcohol primario. Recuerden que simplemente se le va a poner, se desaparece el carbonilo, como lo hemos estado viendo en el penúltimo parcial, todo esto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Y este borano, ojo, es muy interesante, el borano solamente reduce ácidos carboxílicos, si se fijan, no le hace ni madres, ni cosquillas a la acetona, porque esta es una acetona, ¿sale? Entonces, borano THF solamente me reduce a los ácidos carboxílicos, porque si aquí hubiera puesto hidruros de litio y aluminio, tanto se me echa la acetona como se me echa ¿sale? Entonces, ojo, ojo, borano THF solamente reduce los ácidos carboxílicos, porque si hubiera utilizado hidruros de litio y aluminio, recuerden que el hidruro de litio y aluminio es todas mías, se avienta todo lo que le ve, todo lo que se mueva de carbonilos. Este es un ejemplo. Aquí podemos ver cómo a partir del bromuro de bencilo, para formar ácido fenilacético, pues hay dos pasos, ¿sale? Cianuro de sodio e hidrolizar el nitrilo. O otra vía, magnesio, formó el griñar, y CO2 y agua protonada. O sea, simplemente le estoy dando estrategias para formar ácidos carboxílicos, que ya las vimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces vamos a ver cosas interesantes. Entonces el ácido carboxílico puede llevar a cabo desprotonaciones, reducciones, sustituciones alfa, eso es lo último que vamos a ver, sustituciones alfa, y sustituciones nucleofílicas. Como el OH se sustituye por otro grupo, por otro heteroátomo. Ahorita vamos a ver qué características debe tener Y. ¿Vale? Ok, vamos a ver reacciones de ácidos carboxílicos y sus derivados, empezando por reacciones de sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. ¿Qué vemos? La reacción general es que tengo un nucleófilo fuerte, un nucleófilo, o nucleófilo fuerte o débil. En este caso tengo un nucleófilo fuerte porque tiene carga negativa formal. Entonces, ¿qué va a pasar? El nucleófilo se adiciona al grupo carbonilo, se deslocaliza y ahora sí regresa a formar el grupo carbonilo y se va el grupo saliente. Aquí va a haber un buen grupo saliente. ¿Sale? Para formar este compuesto. ¿Cuáles son los que vamos a ver? ¿Qué naturaleza son los que vamos a ver que tengan X? ¿Qué X vamos a trabajar? Pues ácidos carboxílicos, haluros de acilo, anhídridos, ésteres y amida. Vamos a trabajar todos estos. Vamos a ver todas las reacciones de estos. Bueno, de los ésteres, ¿qué podemos ver esto? ¿Por qué lo puse? Pues nada más para enseñarles que los ésteres, los carbonos, por los carbonos del grupo acilo, pues obviamente son carbonilos, tienen hibridación sp2, nada más. Y presentan estructuras de resonancia. Presentan estructuras de resonancia, pero vamos a ver quiénes estabilizan más el carbono. Pero eso lo vamos a ver cuando estamos viendo química de cada uno. Entonces, como lo vimos, las reacciones de sustitución nucleofílica en el acilo más comunes, entonces aquí tenemos carbonilos del tipo 1 y los carbonilos de tipo 2, como lo vimos, Ya vimos toda la química de aldehídos y cetonas, porque sabemos que estos son malos grupos salientes. Ahora vamos a ver en donde aquí hay un buen grupo saliente unido al grupo acilo. Y esto aquí nada más es una comparación para recordar qué era lo que hacían los aldehídos y cetonas, adición nucleofílica. Se pegaba al nucleófilo y después se protonaba y formaba este alcohol. En cambio, lo que vamos a ver es esto. Esta es la característica,
A ver, esta es la reacción más general que vamos a estar trabajando. Siempre va a ser así. El nucleófilo se adiciona al carbonilo, se deslocaliza, forma este intermediario, este alcohóxido, pero luego se recupera el carbonilo y manda la shed al grupo saliente, ¿sale? Entonces siempre va a ser lo mismo. Adiciona, se deslocaliza, regresa y se va. ¿Ok? Entonces cuando hable de este tipo de química siempre va a ser, se adiciona al nucleófilo, se deslocaliza, se forma obviamente este intermediario, regresa y se va. ¿Sale? Entonces, aquí podemos ver, acuérdense que el carbonilo pues tiene un delta parcial positivo, obviamente ya me cansé de decirlo por qué, deficiente de electrones. Entonces, el nucleófilo se adiciona al carbono, sp2, cambia su hibridación a sp3 y al recuperar la hibridación, al recuperar el grupo carbonilo, o sea, al rehibridarse, pasa a sp2 y expulsando el grupo saliente. Entonces siempre es se ataca, deslocaliza, regresa y se va. Siempre va a ser así. Ataca, se deslocaliza, regresa y se va. Regresa cuando se forma el carbonilo y se va el grupo saliente. Ok, entonces, de que y Z se expulsen, porque también van a decir, bueno, ¿y por qué no se expulsa Z también? Todo va a depender de las basicidades relativas, Cuanto más débil sea la base, mejor será como grupo saliente. Y si se acuerdan, cuando estuvimos viendo ácidos y bases hace mucho tiempo, entonces el que se va a expulsar mejor va a ser la base más débil. Entonces aquí, Y, como saben, Y va a salir ¿cómo se llama? Como una base con carga negativa. Ujú. Y debe de ser base más débil que Z, porque si fuera Y fuera una base más fuerte, entonces el que se va sería Z, ¿sale? Entonces, aquí que es lo más importante, que el grupo saliente debe de ser base más débil, cuando se expulse, que el nucleófilo. Entonces tenemos que entender quiénes son las bases más débiles, ¿sí? Para poder entender estas reacciones. Entonces, cuanto más débil sea la base, mejor será como grupo saliente. Entonces, aquí, por ejemplo, Y es una base más débil. Aquí, entonces, Z se adiciona, que es el nucleófilo, se localiza, regresa y se va. Aquí sí. Pero si Y sería una base más fuerte, entonces el equilibrio se regresa. Y entraría, se localiza, regresa y expulsa Z. Entonces, por eso es muy importante que debamos entender la naturaleza tanto del nucleófilo de este lado como del grupo saliente, ¿sale? Entonces, la reacción que vamos a llevar a cabo estos momentos se llaman reacciones de sustitución nucleofílica en el acilo, porque un nucleófilo Z reemplaza a un sustituyente Y que estaba unido al grupo acilo. Entonces, de eso se trata. Se adiciona, deslocaliza, regresa y se va. O ataca, se deslocaliza, regresa y se va. Entonces, vamos a ver todas las reacciones en donde vamos a ver qué naturaleza tiene que tener Y qué naturaleza tiene que tener Z, que es el nucleófilo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si las basicidades de Z y Y son similares, lo único que quiere decir es que van a estar en equilibrio. El tanto por ciento de aquí va a ser casi lo mismo que acá, casi un 50% de uno con 50% de otro, ¿sale? Pero es nada más como dato general, ¿sale? ¿Qué sucede cuando y Z tienen basicidades similares? Pues obviamente va a estar en equilibrio, casi 50 de uno y 50 de otro. Entonces por eso vamos a ver un poquito de basicidad relativa, nada más para que se acuerden. Si yo tengo estos, ¿quiénes son más básicos? Pues obviamente los amiduros son más básicos, seguidos de los OHs, que aproximadamente van a ser los mismos que los ORs, los etóxidos, digo, los alcóxidos que los hidróxidos, porque vamos a ver todos estos, o las amiduros y los cloruros, cloruros, bromuros.
Entonces ya vimos quiénes son bases más débiles, los cloruros o bromuros. Por lo tanto, ¿quién va a ser mejor grupo saliente? Ah, pues estos van a ser mejor grupos salientes que estos y estos. ¿Y quién va a ser el peor grupo saliente? Pues la base más fuerte, que es el amiduro, ¿sale? Ahora, si yo pongo por los grupos funcionales, ahora con base a eso, entonces recuerden, entre más débil es la base, mejor grupo saliente es. Ajá, porque va a preferir estar como base conjugada, digo, como carga negativa. ¿Mm? Entonces, podemos decir que más reactivos van a ser los cloruros de acilo, de ahí van a ser los ésteres, después los ácidos y después las amidas. Ajá. Generalmente los ésteres van a tener una reactividad similar que los ésteres. Ajá, entonces los ácidos carboxílicos van a tener una reactividad similar que los ésteres. Entonces, ¿quién van a ser más reactivos a las reacciones de sustitución nucleofílica en el acilo? Los cloruros de acilo o bromuros de acilo, y el menos reactivo van a ser la amida. ¿Vale? Apréndanse esto. Ujú. Entonces, y aquí lo podemos ver, por ejemplo, el grupo saliente. Fíjense, ¿por qué este es mejor grupo saliente? Porque es base conjugada de un ácido fuerte. Y también si lo quiero ver, ¿cómo puedo saber que es una base débil? Pues chequen su ácido conjugado. ¿Quién es el ácido conjugado de estos grupos? Pues el ácido que lo componen. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, es un ácido fuerte. Los alcoholes tienen un pK de 15-16, miren. Los OHs, su ácido conjugado es el agua. La amiduro tiene un pK de 36. Y no se diga los peores de la clase 2 de los carbonilos, que son los hidruros y los carbaniones, ajá, que tienen arriba de 40, arriba de 60. Entonces, por eso estos son pésimos grupos salientes. Eso ya lo vimos y ya vimos el porqué. Pero entre estos que estamos trabajando ahorita, ajá, ¿quién es mejor grupo saliente? Pues este. Entonces, por lo tanto, como es mejor grupo saliente los cloruros, ajá, como este es mejor grupo saliente va a ser el más reactivo de todos los que vamos a estar trabajando. ¿Y por qué? Por la base conjugada del grupo saliente. Ajá, este cloruro proviene de un ácido fuerte, pero estos ya provienen de un ácido débil. Ajá, como un alcohol, agua y amoníaco, por ejemplo. Ujú. Entonces, así es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué más podemos ver? Este es una base más fuerte, ¿sí o no? Que este. Entonces, como es una base más fuerte, cuando ataca, se deslocaliza, regresa y se va. Ajá, entonces este éster va a ser más estable porque como el cloruro es una base más débil, entonces no puede atacar, ya no puede atacar. Ajá, a eso se refiere. Entonces, si yo pongo un cloruro y un éster, pues obviamente no va a haber reacción. ¿Por qué? Porque ¿quién es mejor grupo saliente? Pues este. Ajá, o ¿quién es base más fuerte? Pues este va a ser la base más fuerte que este. Entonces, por eso a eso se refiere. Ujú. Debo de tener, como si quiero que se favorezca la reacción, mi grupo saliente debe de ser base más débil que el nucleófilo. Entonces, mi grupo saliente debe de ser base más débil, ajá, que el nucleófilo. Ujú. En este caso, aquí lo estamos comprobando. El alcoxido es una base más fuerte que este cloruro. Ujú. Este es más estable, este es menos estable. Ajá, y aquí podemos ver, por ejemplo, el diagrama de energía. Como por ejemplo, el nucleófilo es una base más débil que el grupo, entonces no se lleva a cabo. ¿Qué pasa si mi nucleófilo es más débil? Pues entonces el diagrama no va a ser favorecido. Si se fijan, va a ser endotérmico. Ajá, esto es un diagrama de tipo endotérmico. Entonces recuerden, de endotérmico quiere decir que el delta H es positivo. Y las reacciones se van a favorecer con reacciones exotérmicas, donde el delta H es negativo. Entonces aquí lo que quiere decir es, ¿cómo se vería si el nucleófilo es más débil que el grupo saliente? Pues sería una endotérmica. Se forma aquí el primer intermediario, el tetraédrico, el sp3, y cuando sale, pues va a ser de mayor energía, ¿sí? Porque el nucleófilo es una base más débil que el grupo saliente.
Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, ahora si el nucleófilo es una base más fuerte que el grupo saliente? Ahí sí se va a favorecer. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a tener un sistema del tipo exotérmico. Ujú. Esto es un diagrama del tipo exotérmico, donde delta H es negativo. Y aquí sí, para que vean, tengo la energía de los reactivos, estado de transición, forma mi intermediario tetraédrico. Y aquí ya manda la shed al grupo saliente y se favorece. Entonces aquí el grupo saliente es base más débil que el nucleófilo. Pero aquí, si se fijan, el grupo saliente es una base más fuerte que el nucleófilo, entonces no se lleva a cabo. Por eso necesitamos, para que se lleve a cabo, es que el grupo saliente debe de ser base más débil que el nucleófilo. ¿Vale? Pero ahorita vamos a ver las reacciones y cuáles son las. Yo ya se las puse acomodadas para que lo vayamos entendiendo. Y si tuvieran la misma, ¿cómo le podemos decir? La misma reactividad en basicidad, pues vamos a tener un diagrama de este tipo. No cambia la energía, si se fija va a tener 50 de uno y 50 de otro. No va a ser ni exotérmica ni endotérmica, por lo tanto el delta H va a ser igual a cero y por lo tanto la reacción se encuentra en equilibrio. Y si delta H es negativo, el delta G, la energía libre de Gibbs, va a ser negativo, son favorecidas. Y si delta H es positivo, el delta G es positivo y no se favorecen. Y si delta H es igual a cero, el delta G es igual a cero y la reacción se encuentra en equilibrio. 50 de uno y 50 de otro. Sale, aquí es lo mismo, entonces, ¿quiénes son más reactivos? Los cloruros de acilo, anhídridos, tioésteres, ésteres y amidas. ¿Vale? Aquí lo podemos ver. Ahora, aquí algo que también tenemos que ver es, si estamos hablando del mismo grupo funcional, ahora también, ¿quién va a ser más reactivo? Los que van a ser menos de impedimento estérico. Fíjense, el hecho de no tener sustituyentes unidos al carbonilo en la posición alfa es más reactivo que los que tienen 3 Rs. ¿Vale? Entonces también tenemos que ver efectos electrónicos, como vimos aquí. Entonces acuérdense, el cloruro es una base más débil que el amiduro, porque aquí saldría como amiduro, eso ya lo vimos. Entonces, más reactivos, los cloruros de acilo son los más reactivos de todo. Siguen los anhídridos, siguen los tioésteres, después los ésteres y después las amidas. Todos los anhídridos, los ácidos, los cloruros de acilo se pueden interconvertir entre estos, a estos, a estos y a estos. Pero una amida no se puede interconvertir a un cloruro. ¿Por qué? Por lo que les digo. A ver, una amida, como les dije hace rato, más por ejemplo, un cloruro, pues la reacción no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser más fuerte? Si sale ¿el producto quién sería? El cloruro de acilo, pero el amiduro. Entonces, ¿quién va a ser más fuerte? Pues el amiduro. Entonces, así como se forma, luego se regresa. Por eso la reacción no se lleva a cabo. Porque el grupo saliente es una base más fuerte que mi nucleófilo. Entonces vamos a ver, de esto se va a tratar todas las reacciones que vamos a estar viendo. Tioésteres no vamos a ver, tioésteres no vamos a ver. Sale esto, pues exactamente lo que les acabo de decir, quién es más reactivo, menos reactivo. También tiene mucho que ver por la estabilidad del grupo carbonilo, fíjense muy bien. O sea, un efecto que también ya vimos, aparte de las basicidades, también, por ejemplo, podemos ver la estabilidad. Si se fijan, el grupo saliente que está unido al carbonilo de una u otra forma, cuando hago la estructura de resonancia, este grupo que está unido al grupo acilo, este grupo, cualquiera de estos, este grupo, de una u otra forma estabiliza el carbono del carbonilo cuando ocurre, porque si se fijan, este carbono está deficiente de electrones, ¿sí o no? Ya sabemos todos que el carbonilo
es deficiente de electrones. Entonces, de una u otra forma, el menos reactivo, es el que estabiliza más el carbonilo. Y acuérdense, entre un producto más estable, menos reactivo es. Entonces, ¿quién estabiliza más? Pues el nitrógeno estabiliza más el carbonilo que el cloruro. Y alguien me puede decir por qué. Por electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo? Pues el cloruro. El cloruro no le va a estar donando densidad electrónica para estabilizar la carga positiva como lo hace aquí. ¿Sale? En cambio, la amina, el nitrógeno, es menos electronegativo que el cloruro. Entonces, ese sí, de una u otra forma, está estabilizando al carbonilo. ¿Ok? Entonces ya vimos formas de por qué son más reactivo uno y por qué más reactivo otro. ¿Vale? Es aquí lo que les digo. El cloro de una u otra forma no lo estabiliza de una buena manera en comparación de un nitrógeno. Porque aquí sí las amidas sí estabilizan muy bien, ¿ok? Al carbonilo. Y aquí también podemos ver por qué las amidas están más presentes en las proteínas, ¿sí o no? Imagínense una proteína donde tuviera en vez de un éster, no, pues ya no existiría la vida. No sé si los extraterrestres en vez de tener enlaces peptídicos tienen enlaces de ésteres, pues ya será otra cosa, pero tan solo aquí sabemos que los son más estables, las amidas que los ésteres y mucho más estables que estos. Entonces, entre más estable, menos reactivo. Ok, vamos a ver reacciones. Vamos a ver reacciones de hidrólisis, no reaccionan con agua, alcohólisis, aminólisis, reducción y Grignard. Vamos a ver cada uno. Si reaccionan con agua es hidrólisis, si reaccionan con alcohol, alcohólisis, si reaccionan con amina, aminólisis, con hidruros, reducción. No le van a decir reducción neólisis, que eso no existe, ¿eh? Reducción. Y si le meto alquilos, reacciones de Grignard. Entonces vamos a ver de todos los derivados de ácidos carboxílicos, vamos a ver todas las reacciones de hidrólisis, alcohólisis, aminólisis, reducción y Grignard, ¿sale? Vamos a empezar con el cloruro de ácido, el más reactivo de todos. Entonces ya vimos el cloruro de ácido, sí, los cloruros de acilo. Entonces, a eso se refiere. El cloruro, en vez de darle densidad, pues está retirando, siendo bien inestable el carbonilo. Si se fijan, o sea, el cloruro si por sí es bien el electrotractor, le está jalando. Y luego el oxígeno le está jalando, no, pues está dejando bien desnudo al carbono, desnudo electrónicamente para que el nucleófilo luego le dé su llegue. Entonces, rápidamente recuerden, es un cloruro de acilo, el nucleófilo entra, se deslocaliza, se forma el sp3, regresa y se va. Y así vamos a tener los derivados. Ahora, ¿cómo voy a formar cloruros de acilo? Pues muy fácil. Lo reactivo es a partir de ácidos carboxílicos. Creo que lo tengo más adelante. Entonces, un ácido carboxílico más cloruro de tionilo o cloruros de oxalilo, CO, aquí está, COCl2, o este, me va a formar el R, los cloruros de acilo. Entonces ya sabemos cómo formar cloruros de acilo a partir de ácidos carboxílicos. Ok, entonces, esta es la reacción que les dije. Entonces le ponemos, por ejemplo, el ácido carboxílico, cloruro de tionilo, tenemos el halogenuro de acilo. Aquí son ejemplos nada más. ¿Ok? Son ejemplos, no voy a preguntar mecanismos, pero sí apréndanse cómo formar ahora los halogenuros de acilo, porque es la química que vamos a ver. Ajá. Ok, el mecanismo. Mira, sí vamos a ver el mecanismo. El mecanismo es muy fácil. El oxígeno del OH mete su par y este oxígeno ataca. Después, este oxígeno de aquí se regresa para formar el sulfóxido y libera un cloruro. Este cloruro que se libera abstrae este protón. Y ya voy a formar este grupo saliente. Acuérdense, estoy viendo el mecanismo de cómo formamos un ácido carboxílico
ajá, a un cloruro de acilo, ¿ok? Como un ácido carboxílico me forma un cloruro de acilo. Ya que tengo, este es un buen grupo saliente, ahora lo que hace es que el cloruro ataca al carbonilo, deslocaliza y regresa y se va todo este buen grupo saliente. Es un excelente grupo saliente. Y ahora sí es como se forma el cloruro de acilo. Aquí está el mecanismo, nada más véanlo. ¿Sí? No hay mucho que explicar. Es solamente que se pongan a hacerlo poco a poco. Ajá. ¿Qué otro más existe? Podemos formar bromuros de acilo. Ajá, con PBr3, tribromuro de fósforo. Ajá. Entonces vamos a trabajar pueden trabajar con cloruros de acilo o bromuros de acilo. La reactividad es la misma. Y aquí tenemos otra forma de preparar cloruros. Ya vimos cloruro de tionilo, podemos utilizar tricloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo, pero al final de cuentas lo que queremos es halogenuros de acilo. Ujú.